Muy buenas noches, jóvenes. Espero se encuentren muy bien. Vamos a continuar con los temas que nos toca que ir avanzando porque ya hay calendario de exámenes. A nosotros nos toca el 1 de septiembre. Clases siempre vamos a tener. El último día de clases sería el 28 de agosto, porque a nosotros nos toca el día viernes 1 de septiembre. Entonces nos quedan 5 clases prácticamente, incluyendo la de hoy, para agotar el contenido del cual va a venir en el primer parcial. Así que ustedes inician clases, exámenes, si no estoy mal, la siguiente semana, que es el 22, creo yo. Y nosotros finalizamos el viernes 1 de septiembre. La modalidad para poderlos evaluar, pues ustedes se tienen que conectar en clase, cámara encendida, todos tienen que tener su cámara, tratar la manera o ver ustedes cómo se coordinan para que ya estén en sus casas, ¿verdad? Porque por aquello que si les toca que estar redactando y no me vayan a decir de que van en camino o si se quedan ahí en su trabajo realizando el examen. Así que por favor tomen en cuenta todo eso. El día de hoy nos toca que continuar hablando acerca de las formas de reproducir la escritura matriz. ¿Se recuerdan que la semana pasada les hablé acerca de 2 formas de cómo es que se daban en la práctica? Son 2 tipos de sistema, el sistema de fotocopia y el sistema de transcripción. Sin embargo, pues nuestro código de notariado en su artículo 66, ahí habla acerca de los testimonios. Primero nos da la definición que el testimonio es la copia fiel de la escritura matriz, de la razón de auténtica o legalización o del acta de protocolación extendida en papel sellado correspondiente y sellada y firmada por el notario autorizante o por el que deba sustituir de conformidad con la presente ley, ¿verdad? Entonces, acá en estas formas de reproducir la escritura matriz, tenemos, pues en la práctica, el que se llama el testimonio, tal y como lo establece el artículo 66, el testimonio especial y copia simple legalizada, ¿verdad? Acá es donde ustedes tienen que tomar en cuenta y no confundir eso. La copia legalizada y el testimonio normal. Ahora bien, el testimonio, pues como ya les indicaba, ¿verdad? Que es una copia fiel. Esta es la que se le extiende a la parte, ya sea el comprador, ¿verdad? Que se le extiende este testimonio, también en la práctica es llamado como primer testimonio. Y el testimonio especial es el que se le entrega directamente a la directora del Archivo General de Protocolos. Eso es lo que ustedes tienen que saber la diferencia. ¿A quién es que se le entrega el testimonio o primer testimonio, como ustedes lo quieran llamar, o bien el testimonio especial? El testimonio especial ya se sabe que siempre va dirigido a la directora del Archivo General de Protocolos. De igual manera, es la copia fiel de la escritura matriz, ¿verdad? Acta de protocolización y razón de legalización, que siempre va a extender el notario. La copia simple legalizada, pues esta también es conocida como copia legalizada, es la copia fiel de la escritura matriz, acta de protocolización y razón de legalización que expide el notario por cualquier interesado, sin cubrir más impuestos que los timbres fiscales de 50 centavos que se adhieren a cada uno por la hoja de papel empleando a expedirlo. A ver, Aurora. Disculpe, buena tarde. No está presentando, ¿verdad, licenciada? No, ahorita no les tengo presentación. Sí, es que okay. Tengo problemas acá con mi máquina, pero yo de igual manera el día viernes les voy a estar compartiendo las diapositivas de la clase de hoy y del día viernes. Bueno. Gracias. Bueno, de nada. Y como les indicaba, pues las formas de poderlo reproducir es como les publiqué ahí en la plataforma de Classroom,
que están las dos formas de la transcripción y también de las copias legalizadas, ¿verdad? Que para evitar problemas es mejor, a pesar de que en el Código de Notariado nos da esas dos opciones, pues para lo más sano sería utilizar el sistema de fotocopia. Ahora bien, también en la práctica, jóvenes, encontramos, esto no lo vamos a encontrar en el Código de Notariado, pero en la práctica también tenemos regulados los testimonios parciales, ¿verdad? Estos testimonios son llamados, bueno, los notarios lo utilizan en la práctica y los llaman como hijuelas. Hijuelas, así, H-I-J-U-E-L-A, hijuelas. ¿Por qué? Porque en la práctica se da de que, por ejemplo, al testimonio o el primer testimonio se le saca copia cuando existen varios compradores, ¿verdad? Entonces se sacan las copias y se presentan ante el registro general de la propiedad para que ellos realicen una razón, ¿verdad? Y ya se les puede entregar esas copias a cada uno de los compradores. Esto se da únicamente cuando existen varios compradores, pero se llaman hijuelas. Asimismo, en el artículo 67, perdón, el artículo 67 es el que nos da los dos sistemas de testimonios, ¿verdad? Los dos tipos de sistemas para que ustedes lo anoten ahí. A partir del artículo 66 en adelante, ustedes pueden ir verificando. También tenemos otro tipo de testimonios que es llamado irregular. A ver, alguien que me colabore en cuál es el fundamento de este tipo de testimonios llamado irregular. ¿O en qué casos es que se da? Se compulsa. ¿Andan tímidos? ¿No quieren hablar? ¿O están buscando el fundamento? A ver, Andrea Sofía. ¿Ya habías escuchado tú acerca de este tipo de testimonio irregular? Licenciada, disculpe, son los que están fuera del protocolo, disculpe. No, recuérdense que tienen que tener claro que los testimonios, o sea, las formas de reproducir las escrituras matrices o los instrumentos públicos que van dentro del protocolo, es por medio de los testimonios, los cuales tenemos clasificados como los testimonios o primeros testimonios, el testimonio especial y la copia simple legalizada, ¿verdad? Que estas son las que están reguladas en el Código de Notariado. Acá no existe un orden en el Código de Notariado de cómo deben de extenderse, ¿verdad? Sino que ahí indica y establece que a quién se deben de extender cada uno. Por ejemplo, el primer testimonio y el testimonio especial. Y la copia legalizada, que esta puede ser para cualquiera de las partes, ¿verdad? Que intervienen dentro del negocio jurídico. Entonces, les preguntaba acerca de un testimonio irregular, que este sí se encuentra tipificado en una ley o en un código, pero yo quiero que ustedes me indiquen si tienen conocimiento en qué ley o en qué legislación. Licenciada, disculpe una preguntita, de casualidad no es en la ley de timbres notariales. Si no mal estoy, yo creo que siendo perdida. Ok, gracias Carla. No, no es ahí. A ver, los que trabajan en bufetas. Sí, Helen. Mucho gusto, muy buenas tardes. Disculpe, el artículo 128 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que estos son como medios de prueba.
No sé si estoy bien en cuanto al tema de los testimonios. Ok, gracias. Sí, recuérdense que los testimonios, el 128 indicaste tú, ¿verdad? Sí, licenciada. Sí, pero recuérdense que este es el efecto, el valor jurídico que tienen los testimonios que establece el Código de Notariado. La pregunta es que existe otro testimonio con otro nombre que se llama irregular, testimonio irregular, el cual no se encuentra tipificado en el Código de Notariado. Y les voy a decir, busquen en su Código Procesal Civil y Mercantil, si lo tienen a la mano, por favor, y leen, alguien que por favor lea el artículo 497. Mejor les digo más claras porque si les sigo preguntando creo que los voy a confundir un poco más. Buenas tardes, licenciada. Voy a leer el artículo. Por favor. Artículo 497. Titulación y registros. El notario compulsará testimonio de las partes conducentes a cada uno de los herederos y legatarios, debiendo insertar en todo caso los pasajes que contengan el reconocimiento de herederos y legatarios, la aprobación de las actuaciones en su caso y la liquidación fiscal. Los testimonios serán presentados a los registros correspondientes y dentro de los 15 días siguientes a su compulsación. El notario dará aviso a las oficinas que proceda para los efectos de los traspasos correspondientes. Excelente, muchísimas gracias. Wendy, tú que leíste el artículo, ¿en qué casos específicos es donde se le llama el testimonio irregular? ¿En qué actos o en qué escrituras matrices? Sería en... A ver, Carla Morales. Sería en todo lo que tiene que ver con el patrimonio familiar, según el decreto 5477. Licenciada, Eso entiendo yo. Ok, perdón, gracias. licenciada. ¿Sí, Helen? Disculpe, en lo que respecta a actas comunes en la vía pública. Actos comunes en la vía pública. No. Actas que se faccionan comúnmente en la vía pública, que no se reproduce en una escritura matriz ni se reproduce en un acta de protocolación. Ok, no. Gracias. A ver, Aurora. Licenciada, como ahí dice de los herederos y legatarios, es lo del testamento, ¿verdad? Exactamente. Gracias, Aurora. Licenciada, ¿podría ser un proceso sucesorio? Pero dentro del proceso sucesorio, recuérdense que el proceso sucesorio es ya donde se lleva, pero para que quedemos, el trámite del proceso sucesorio es otro trámite ya ante los órganos jurisdiccionales. Pero acá en este artículo, por eso ustedes tienen que leer bien cada artículo. Ahí dice que compulsará testimonios de las partes conducentes a cada uno de los herederos y legatarios. Entonces, cuando estamos hablando de herederos, a ver, Eric David Jock. Buenas tardes, licenciada. Estamos hablando de los testimonios irregulares. Usted hizo la pregunta de cuáles son. ¿Verdad? Los testimonios irregulares, por lo que yo entiendo, son aquellos documentos de reposición del protocolo, que está en el artículo 92. ¿Y qué dice el artículo 92? Es bastante extenso, no sé si se lo leo. Artículo 92 dice: declarada procedente la reposición, el juez pedirá a la Corte Suprema de Justicia copias de los testimonios enviados por el notario, correspondiente al protocolo que deba reponerse, los cuales servirán para la reposición. En caso que dichos testimonios no existieran en el archivo de protocolos,
Por cualquier motivo se pedirán las copias que hubieren en el registro de la propiedad el registro de la propiedad inmueble, y se citará a los otorgantes y a los interesados, previéndolos la presente de los testimonios o copias que tengan en su poder. La citación se hará por avisos que publicarán 3 veces durante un mes en el diario oficial y en otro de los mayor circulación en la localidad. Si existiera el testimonio del índice de protocolo que trata de reponerse, los avisos contendrán la nómina de los otorgantes. Ok, muchas gracias. Si existiera el testimonio del índice del protocolo. Muy bien, gracias. Dentro de los testimonios irregulares también vamos a mencionar otros, pero ahorita estamos específicamente en el artículo 497. Y ese artículo del procesal civil y mercantil, y ese artículo se refiere específicamente a los testamentos, al testimonio especial de los testamentos. Ahí regresamos, recuérdense que este artículo ya lo vimos, al artículo 37, ¿verdad? Donde hace referencia del testimonio especial de los testamentos que se deben de entregar. Gracias, no me recuerdo quién habló, Eric, por la información. Sin embargo, vamos a hablar de otros tipos de testimonios que también se dan o se encuentran dentro de esa clasificación. Tenemos que también se le llaman irregulares al índice, a los testimonios de partes conducentes y rectificación de área, ¿verdad? Por si ustedes lo quieren ir anotando. También se le denomina como irregular a la copia simple legalizada. También se encuentra dentro de esa clasificación doctrinaria. Pero les puse este ejemplo del procesal civil y mercantil porque yo quiero de que ustedes comprendan e interpreten estos artículos, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de este tipo de testimonio irregular, estamos hablando de lo de los testamentos, ¿verdad? Porque existen herederos y legatarios. Entonces, ahora bien, como lo indicaba la compañera anteriormente, por supuesto que los testimonios tienen su razón de ser y que es acá en Guatemala, por supuesto, le da un valor probatorio y sirven de plena prueba, tal y como lo indicaba ella en el artículo. A los testimonios de las escrituras públicas, salvo el derecho de las partes de redarguirlos de nulidad o falsedad, que también para eso les sirve. Por supuesto que es un valor probatorio, porque si no, no tendría razón de ser de que se extienda este tipo de testimonios. Ustedes lo que tienen que tener claro es en qué momento se debe dar estos tipos de testimonio. ¿Qué sistema van a poder utilizar? ¿Estamos claros en cuanto a esto? No sé si tienen alguna duda. ¿Tienen alguna duda? Disculpe, perdone que yo tanto interrumpo. No Le tenga. entendí entonces que, gracias, al dar el testimonio de la escritura, tenemos 4 formas. Sería el testimonio, solamente así. El otro se llama primer testimonio, el otro se llama testimonio especial y el otro se llama copia simple legalizada. Disculpe, así es. Exactamente. Y nosotros podemos elegir, dice usted, entre estos, pero salvo el que es de testamento, ese sí se llama irregular. Sí, se le denomina irregular, pero ojo, ustedes se recuerdan que en Derecho Notariado 1 ustedes vieron acerca de las obligaciones previas y las obligaciones posteriores de los instrumentos públicos. No sé si se los enseñaron. Sí, licenciado. ¿Sí se los enseñaron? ¿Sí lo tienen claro? Porque recuérdense de que no es de que, bueno, voy a elaborar una escritura y voy a realizar. Recuérdense que dentro de cada acto o contrato que ustedes realicen, tienen obligaciones previas y posteriores. Estas del testimonio, de los testimonios, son obligaciones posteriores a la elaboración de una escritura matriz.
¿Por qué? Porque es una forma de cómo ustedes tienen que avisar, por ejemplo, el testimonio especial, ese lo tienen que realizar, tienen el plazo de 25 días, según el Código de Notariado, después de que ustedes elaboran una escritura matriz. ¿Alguien que me apoye ahí con el artículo? Vamos a ver. Artículo, licenciada. Del plazo para poder extender los testimonios. Licenciada, perdone, yo creo que es el artículo 37, inciso C. Sí, por favor. Inciso C, remitir un aviso al Archivo General de Protocolos o a los jueces de primera instancia en su caso dentro de los 25 días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre del año calendario en papel sellado de menor valor, indicando el número y fecha del último instrumento Yo creo que es el público. inciso A, compañero. El Perdón, inciso A, me 37, equivoqué. artículo 37, inciso A. Ahí sí dice eso. Exactamente. Perdón, Artículo Gracias. me 37, equivoqué. inciso A. Pero si se Ya. dan cuenta, exacto, Sí. ahí ustedes en el C le pueden colocar el aviso trimestral y en el otro los avisos de los testimonios especiales le pueden colocar. Son 25 días y si se dan cuenta, pues no varían en los plazos. Son 25 días hábiles. Eso tienen que Perdón por tomar la en cuenta ustedes. equivocación, licenciada. No tengas pena, pero sí era el mismo artículo. Gracias, Carla. Son 25 días hábiles. Por ejemplo, la compañera Helen Soto elabora una escritura de una compraventa el día de hoy. ¿A partir de cuándo le empieza a contar el plazo a ella para los 25 días para dar cumplimiento del testimonio especial? A partir del día siguiente, licenciada. Exactamente. A partir del día siguiente. A partir del día siguiente. Por ejemplo, si la elaboró el día de hoy, a ver, Helen, tú que levantaste la mano, ¿a partir de cuándo empiezas a contar? Helen Soto. A partir del día siguiente. Por eso. Porque dice, serán Por eso te autorizados. pregunto, si tú la elaboraste el día de hoy, la 14 de agosto del 2023. Yo entiendo que el plazo empieza a contar al día siguiente. Por eso te pregunto, o sea, tú dices que a partir del día de mañana 15. Ajá. Ok, pero gracias. Siendo la fecha que es, supongámosle por ser asueto, entonces el plazo cuenta a partir del día miércoles. ¿Me corrige, por favor? Exactamente, por eso te preguntaba que a partir de qué día. Tú decías el día siguiente, entonces estamos colocando de ejemplo que tú la elaboraste el día de hoy. Tú elaboraste ese instrumento, una escritura de compraventa, entonces el plazo empieza a correr a partir del día miércoles. ¿Por qué? Porque el día de mañana no es un día hábil, porque según la ley, mañana es feriado, ¿verdad? Ajá. Entonces empieza a contar del día siguiente. Por eso dice la ley 25 días hábiles. Solo tienen que contar de lunes a viernes y si existe un asueto o un feriado, como lo es mañana, pues se corre hasta el siguiente día, ¿verdad? A ver, Ingrid Suset y luego Carla Morales. Muy buenas noches, licenciada. En todo caso, esto del feriado afectaría solamente si el notario ejerce en la capital. Exactamente, únicamente si está acá en la capital, para poder entregarlo. Muy bien, entonces sería el primer día hábil siguiente a la elaboración del documento, que se comienza a contar los 25 días. Exactamente. Por eso les colocaba el ejemplo, ¿verdad? Que justamente ustedes mañana tienen un descanso por la feria, ¿verdad? Entonces es un feriado.
Ahora bien, en el inciso sé que es un aviso trimestral, ahí me confunde un poquito. Ese aviso trimestral, ¿qué es lo que tiene que llevar? Ok, vean, les explico. El aviso trimestral, bueno, para quedar claros con los días hábiles, les puse el ejemplo justamente acá en la capital. Si ustedes estuvieran en un departamento, pues allá existe una sede de la delegación del archivo de protocolos donde ustedes pueden hacer entrega de eso. Entonces, en los departamentos no aplica. Les colocaba justamente el ejemplo acá en la ciudad porque mañana hay un feriado, ¿verdad? No es un día hábil. Ahora bien, con los avisos trimestrales, ¿cómo es que se da esto? Los avisos trimestrales, pues, vean, desde el momento que ustedes vienen y realizan la apertura de protocolo, que eso lo hacen en enero, por ejemplo, si ustedes quieren, por supuesto, ustedes pueden aperturarlo en el transcurso del año, cuando ustedes quieran, en el mes que ustedes quieran. Pero les vamos a empezar justamente en el año de enero para que ustedes comprendan un poco más. Ustedes realizan la apertura de protocolo el día 2 de enero del año, de este año, por ejemplo. Entonces empiezan a redactar instrumentos públicos dentro de su protocolo durante el mes de enero, febrero y marzo. A ver, Gerson, Jonathan, dame un número de cuántas escrituras podríamos elaborar durante estos 3 meses. Enero, febrero y marzo. Estamos hablando hasta el 31 de marzo del 2023 o de cada año. Díganme un número. Alguien que me quiera decir un número. Unas 15, licenciada. Vaya, pongámosle de que es una oficina y tenemos muchos clientes y elaboramos 15 escrituras. Bueno, el trimestre finalizó el 31 de marzo. A partir del día siguiente hábil o los días siguientes hábiles del 31 de marzo, si quieren ustedes se pueden ir busquemos un calendario, si lo tienen a la mano, para que ustedes vayan ahí en concordancia o que vayamos igual. 31 de marzo fue día viernes, 31 de marzo. Hasta ahí finalizó el trimestre. Entonces, a partir de eso, contamos 25 días hábiles para que va a tener el notario para poder dar aviso de todos los instrumentos públicos que elaboró dentro de ese trimestre. O sea, tiene que realizar, eso se los voy a estar compartiendo el día viernes, un formato, que ese formato por lo regular a veces el Archivo General de Protocolos hoy en día sí está colaborando mucho con los notarios porque pasa formatos de cómo realizar o elaborar los testimonios especiales o de los índices, etcétera, ¿verdad? Entonces, es un formato el que se debe llenar, ustedes colocan escritura 1, la fecha y colocan así corrido las 15 escrituras y ese es el aviso, ese aviso trimestral es el que ustedes tienen que dar. Entonces, si el 31 de marzo cayó viernes, ¿cuándo empezaría el día 1 para nosotros los notarios? Carla Morales. Esa iba a ser mi pregunta, licenciada, con respecto al artículo anterior y este. Cuando nos referimos a días hábiles, así como mañana, obviamente, acá en la capital es feriado, y cuando es asuetos es igual, pero supongamos en las entidades, por decirle algo, en el Archivo General de Protocolos, también se trabaja sábado y domingo y se cuenta como día hábil o se cuenta o no se toma en cuenta como día hábil. Siempre he tenido esa duda. Ellos no trabajan sábados y domingos, ellos solo trabajan de lunes a viernes. Pero así como para nosotros los notarios, ¿contaría como día hábil o lo deshabilitamos, por decirle algo? No, es que días hábiles son de lunes a viernes. Entonces, entonces, exacto, esos son los días hábiles para nosotros los notarios también. O sea, que nosotros podamos elaborar cualquier instrumento público un día sábado o domingo, eso lo podemos hacer, porque para eso no hay ninguna prohibición, ¿verdad?
Pero ellos dicen hábiles a efectos de ellos, pues, que ellos los vayan a recibir. A efectos de las entidades, ¿verdad? Lunes a viernes. Exactamente, exactamente. Para la elaboración no hay ningún problema, pero para la presentación, si ustedes llegan el día 1 de abril, pues de ahí solamente que los fantasmas se lo reciban, ¿verdad? Porque no hay nadie que trabaje. Ajá. Sí. Okay. Gracias, licenciada, muy amable. A ver, Luis David, y luego con Luis Fernando. Buenas noches, licenciada. Tal vez solo para estar un poco al tanto del plazo, en el artículo 45, inciso E de la ley del organismo judicial, lo regula. En los plazos que se computen por días, no se incluirán los días inhábiles. Son inhábiles los días de feriado que se declaren oficialmente, los domingos y los sábados. Muy bien, gracias por el aporte, Luis David. ¿Qué artículo, disculpe, compañero? Artículo 45 de la ley del organismo judicial. Muchas gracias. Gracias. 45 de la LOJ. A ver, Luis Fernando. Perdón, licencia, había levantado la mano para responder que el día sería el día lunes que empieza a correr el plazo para notificar. Para notificar. Sí, es que usted había preguntado que si viernes era 31, ¿cuál era el siguiente, el día hábil donde empezaban a contar los 25 días? Y mi respuesta era que el lunes. Lunes, excelente. Muchas gracias, Luis Fernando. A ver, Brenda, Janet. Licenciada, disculpe, buena tarde. Si ellos tuvieran un descanso adicional, aparte de esto ahorita de la feria, contaría, corre los 25 días con ese descanso, ¿no? ¿Algún aniversario, cosas así? Si es algún aniversario, pues no tendría que contarlo, porque recuérdense que hasta en el Código de Trabajo establece los días que son de asuetos y de los días que son inhábiles. Y también con el artículo 46 de la LOJ que dijo el compañero 6 fue, ¿verdad? Entonces, ahí está más que claro. Ahora bien, pues las entidades únicamente puede ser por aniversarios. Ellos, pues eso sería a favor del notario, ¿verdad? Ya tendría un día más para poderlo presentar. Entonces, si las instituciones o las entidades públicas pues dicen de que no se va a trabajar, pues ya se tiene que tomar en cuenta de que ese día no lo cuentan, no lo toman en el conteo, ya es un favor para ustedes. De igual manera, el archivo, como les explicaba, el Archivo General de Protocolos siempre está sacando los avisos, los anuncios o las cápsulas informativas. Siempre en la página del organismo judicial ustedes ahí pueden encontrar, ya cuando ya se está acercando la fecha para vencer, que se va a vencer el plazo de los avisos trimestrales, siempre ellos lo publican en la página. Pero ahora bien, continuando con el plazo, entonces, si el 31 finalizó, fue día viernes, el plazo va a empezar a contar desde el día 3 de abril, que sería día lunes, tal y como lo indicó Luis Fernando. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tomar en cuenta, deben de jugar con eso, porque si ustedes no realizan esos avisos trimestrales, también tienen sus consecuencias. A ver, alguien que quiera compartir, ¿qué consecuencia consideran que va a tener el notario si no cumple con esa obligación posterior? Una inhabilitación. Muy bien. Eric David. Ya lo respondieron los compañeros, licenciados. Gracias. Y si no estoy mal, es una multa o algo así. De los avisos trimestrales, a ver, Luis David. Tengo entendido de que es una multa de 25 quetzales. Si no se entrega el aviso trimestral
o el testimonio especial? Para ambos casos. Ok. Gabriela, gracias, David. Licenciada, según tengo yo entendido, nada más cuando no se entregan a tiempo los testimonios especiales es cuando sí se paga la multa de 25 quetzales, pero los testimonios o el aviso trimestral, mejor dicho, ese no paga multa, según yo, licenciada. Ok, gracias, Gabriela. Exactamente, jóvenes. El aviso para la presentación del testimonio especial, de los testimonios especiales, si ustedes no lo presentan de forma extemporánea, que estaríamos hablando del día 26, ahí ya les van a imponer una multa que es de 25 quetzales. Ahora bien, si ustedes, como futuros notarios, no presentan el aviso trimestral de los instrumentos públicos, entonces ahí es donde viene la consecuencia, que es la inhabilitación. Ustedes han visto que el Archivo General de Protocolos, que en cada trimestre siempre saca un listadito donde van muchos notarios, en ese listadito porque han obviado presentar esos avisos, los avisos trimestrales, ¿verdad? A ver, Gabriela Paola. Sí, perdón, licenciada, es que se me olvidó bajar la mano. Ok, de nada. Bueno, entonces, si no se presenta ese aviso trimestral, por eso es bien importante. Y ustedes se dan cuenta que a veces ahí sale una cantidad de notarios, y eso es bien importante también para las personas que tienen o quieren realizar o cuando buscan un notario, deben de verificar que esté activo, ¿verdad? Que no esté inhabilitado, porque a veces eso genera un poco de problemas, pero es bien importante. Ahora bien, les pongo el caso. Por ejemplo, si el compañero Josué Estuardo, él durante el segundo trimestre, que fue abril, mayo y junio, no elaboró ninguna escritura pública, ¿qué tiene que hacer? Jocelyn Mariana, ¿estás por acá? A ver, Cindy. Cindy Lorena. Licenciada, dar un aviso indicando que no faccionó o no cartuló ninguna escritura durante ese trimestre. Exactamente, gracias, Cindy. Exacto, eso es lo que tiene que realizar el notario cuando durante un trimestre no elabora ningún instrumento público, ¿verdad? Siempre se debe de dar ese aviso. Y por eso es de que a veces los notarios, entre tanto que realizan, ¿verdad? Tal vez no elaboraron instrumentos públicos, tal vez solo auténticas o se dedicó a realizar otros procesos, entonces a veces se nos pasa dar ese aviso y entonces ya aparecemos publicados dentro del aviso dentro del listado que saca el Archivo General de Protocolos, ¿verdad? Entonces es bien importante que ustedes tomen en cuenta todas las obligaciones previas y todas las posteriores que deben de realizar, no es solo de venir y redactar. Yo he visto muchos casos de algunos notarios que de verdad a veces da un poquito de pena ajena porque ni siquiera saben cuáles son esas obligaciones previas que deben de realizar. Y al momento de que los juramentan ante la Corte Suprema de Justicia vienen y ya se van a elaborar algunos instrumentos públicos o algunas escrituras en el protocolo de otras personas. Y son situaciones y las firman. Y está bien que las firmara el dueño del protocolo, pero vienen ellos y solo prestan las hojas y las firman. Entonces es bien importante, jóvenes, que recuérdense todas las obligaciones previas y posteriores. Y lo principal para poder ejercer el notariado es realizar la apertura de protocolo, que esa la pueden realizar ustedes
mes del año. Por lo regular, la mayoría que se dedica al notariado, pues todos los principios de año lo realizan, ¿verdad? Que se paga esa apertura para poder elaborar instrumentos públicos y ejercerlas, ¿verdad? Ahora les hago otra pregunta. Esta se las voy a dejar como tarea. Nosotros los notarios tenemos esa dicha de poder celebrar actos o contratos, o sea, estamos hablando del ámbito del notariado, ¿verdad? Fuera de nuestro país. ¿Será que tenemos un fundamento o es con la práctica? Yo les hago esa pregunta. Esto lo vieron ustedes en Notariado 1. Sí se puede, licenciada, pero no me recuerdo ahorita. Ok, muy bien, Ingrid, gracias. Claro que sí se puede. Sí podemos elaborar instrumentos públicos en el extranjero, ¿verdad? Pero siempre y cuando que vaya a tener efectos o que surja efectos acá en Guatemala. Eso lo encontramos en la ley del organismo judicial. La ley del organismo judicial, específicamente en el artículo 43. Ese se los dejo para que ustedes lo lean, que vean también de que ustedes como futuros notarios también van a poder ir a celebrar actos o contratos en el extranjero, siempre y cuando que tengan efectos o que surjan efectos acá en Guatemala. Esa, de las 3 profesiones de las cuales ustedes se van a graduar, pues esa es la única en la que ustedes pueden ir a ejercer en el extranjero. No sé si tienen alguna duda hasta el momento, jóvenes. Licenciada, me surge la duda que si todos estos documentos que se harían en el extranjero se tendrían que apostillar o no. Sí, eso lo vamos a ir viendo más adelante, que esto ya toca en unas clases de adelante, que vamos a hablar de las apostillas, ¿verdad? De todo eso. Pero sí hay documentos que sí es obligatorio realizar todo ese trámite, que ahora es un poco más fácil, ¿verdad? Pero sí tienen que llevar ese trámite de las apostillas. Gracias, licenciada. Vale, pero ese sí va a ser tema de otra clase. No sé si tienen alguna duda. ¿O nos quedamos hasta acá? ¿Tienen claro? ¿Les quedó claro? Recuérdense que sí, los testimonios tienen valor probatorio, ¿verdad? Entonces, si no tienen dudas, pues... Solo con una... Sí, cuéntame. Con una duda. Me quedó duda del testimonio irregular, o sea, el parcial sí lo tengo claro, pero el testimonio irregular, pues nos dio el fundamento, pero, o sea, doctrinariamente se le denomina de alguna manera, o es que ahí me perdí, la verdad. En el irregular. Pues en el irregular, sí. Doctrinariamente se le llaman expedición de testimonios, doctrinariamente. Pero sí se les llama testimonios irregulares. Acá en el artículo 67, ahí ustedes pueden leerlo detenidamente, nos da este fundamento de los testimonios que deben de ser compulsados, ¿verdad? Y el 66, pero doctrinariamente se le llaman testimonios irregulares, ¿verdad? A ver, Ruth. Ok, gracias. Bueno. Licenciada, buenas noches. Fíjese que yo tengo algo escrito para acá de la Ley de Rectificación de Fincas Urbanas, el decreto 12583, que es el rectificación de área de bien inmueble urbano. Sí se refiere a esos testimonios irregulares, ¿verdad? Exactamente. Sí, a eso se refiere también, los irregulares. Gracias, licenciada, muy amable. De nada. En las diapositivas yo ahí les voy a colocar
los que se utilizan o los que se le denominan irregulares, les voy a colocar ahí el listadito, no tengan pena. Perdón, ¿quién habló? Yo, licenciada, disculpe. Ahí sí que para fines del examen, ¿cuántos tipos de testimonio son? Porque tenemos el primer testimonio, el testimonio especial, la copia simple legalizada, el testimonio parcial y el irregular. Entonces, exacto, son esos. Son 5. Sí, testimonio especial, copia simple legalizada y los testimonios irregulares. Los parciales, esos no los tomamos como otro tipo de testimonio. Bien, tómenlo como, esto es que estos testimonios parciales son más que todo en la práctica, se le denomina. Pero, muy bien. Ajá, legal, los testimonios que tenemos en el código, pues únicamente tenemos el testimonio, o bien sea el primer testimonio, el especial y el copia simple legalizada y los irregulares. Ahora los parciales, estos sí son denominados en la práctica, más que todo. Muy bien, que son los denominados igualas, que son las copias que se le dan si son varias personas las que... Exacto. Las que hay que darle una copia. Sí, si son varios compradores, entonces acá es donde se sacan varias copias para llevarlas al registro de la propiedad. Esto más que todo es en las escrituras o en los instrumentos que llevan registros, ¿verdad? Y si son varios compradores, ustedes las presentan ante el registro respectivo para que ellos le realicen una razón y a eso es que se le llaman hijuelas. Muy bien. Gracias, licenciada, muy amable. De nada. A ver, Carla Morales. Licenciada, buenas tardes. Disculpe con una consulta. Tal vez no tiene que ver directamente con los temas que tratamos hoy. No sé si usted podría darnos o podría darme a mí un tip, porque yo no tengo problema con la parte teórica. O sea, no es que me lo sepa todo de memoria, pero a mí me cuesta mucho que se me quede la redacción casi que exacta de los documentos. Por eso casi la primera vez que pasé notariado de 2 la perdí. Ok. Vean, la redacción, pues nosotros como docentes, pues les damos a ustedes, incluso en la página, en la plataforma de Classroom, yo ahí les publiqué los formatos de los testimonios de los 2 sistemas, que es el de fotocopia y el sistema de legalización. La redacción, pues, no varía mucho. Si ustedes le quieren agregar con sus propias palabras algunas situaciones, pues no hay ningún problema. Pero los formatos sí es importante, por lo menos yo como docente sí se los voy a estar compartiendo para que ustedes se guíen. Lo que ustedes tienen que tener claro, o sea, porque recuérdense, de nada les va a servir que ustedes tengan todos los formatos ahí, pero si les pongo un caso en el examen, ustedes tienen que saber cuál va a ser esa obligación previa, qué es lo que deben de redactar y cuáles van a ser esas obligaciones posteriores. Si en un dado caso yo les pido eso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener claro. Los formatos de o minutas, como ustedes les llamen, pues con mucho gusto yo se las voy a estar compartiendo. Incluso les voy a compartir también de una escritura pública o conforme vamos adelantando. Por ejemplo, la siguiente clase nos toca hablar sobre el tema de las actas de protocolización. Entonces, yo les voy a estar pasando también el fin de semana les voy a estar publicando esos formatos para que ustedes se guíen, ¿verdad? Gracias, licenciada. O sea que como base, más que todo tenemos que saber cuáles son nuestras obligaciones previas y las posteriores. Exactamente. Y saber qué es lo que ustedes pueden asesorar, qué instrumento público deben de, por ejemplo... Va de acuerdo a la situación. Exactamente. Al caso que les presenten las personas, ¿verdad? Ok, muchas gracias, licenciada. De nada. ¿Alguien más? Vi que levantó la mano. No sé si... Licenciada, buenas noches. Lo que estaba preguntando la compañera sería como el ejemplo que nos dio en la plataforma de Classroom, ¿no? La vez pasada con el tema de las actas. Sí,
Algo así. Eso es lo que ella decía, de que quiere, que si les voy a estar compartiendo esos formatos, sí, claro, se los voy a estar compartiendo. Para lo del examen, que me imagino que va a venir esos ejercicios, no sé, sería cuestión de practicarlos, ¿verdad? Sí, ustedes deben de practicar y verificar conforme a los temas que ya vamos avanzando, qué es lo que se les va a pedir, ¿verdad? Muy bien. Gracias, licenciada. Vale. A ver, Teodoro. Sí, les deseo muy buenas noches. Buenas noches. Solo una consulta. A la hora del examen, ¿la redacción se puede hacer a compu o solo a mano? Lo pueden realizar a computadora, pero no, jóvenes. El examen sí va a ser específicamente a mano. Por si ustedes quieren empezar a comprar las hojas español o hojas oficio para que se vayan preparando, lo que sí les voy a pedir es de que utilicen letra legible, porque eso a mí me va a llevar bastante tiempo de poderles calificar, porque tengo más de 200 o como 200 alumnos aproximadamente, entonces sí me voy a llevar mi tiempecito para poderlos evaluar, pero sí va a ser a mano. Van a ver algunas cosas que pueda hacer de que para un trabajo del segundo parcial yo se los pida y ustedes lo van a realizar a computadora o bien a mano, pero en el examen sí tiene que ser a mano. Así que por eso les indicaba de que vayan preparándose. Ustedes ya tienen la fecha del examen que nos toca para que o se quedan en su trabajo realizando su examen o que lleguen un poco temprano a sus casas. Ya. La otra duda, licenciada, ¿el examen va a ser a la hora de la clase o más? Lo que pasa es que habemos muchos que tenemos problemas en el trabajo. Por ejemplo, yo salgo hasta las 6 de la tarde en el trabajo. Y muchas veces no me permiten que yo me quedo dentro de las instalaciones. Entonces sí me dificulta un poco. Entonces por eso yo tengo esa duda. Si el examen va a ser a las 6 o una hora después, o no sé. Ahorita Licenciada, fíjese que yo vi que todos los exámenes van a ser a las 8 de la noche para nosotros que estamos en la nocturna. Sí, eso estaba corroborando ahorita, muchas gracias. Eso estaba revisando en el calendario y sí van a ser a las 8. Ustedes tienen esa ventaja, imagínense. Sí, pues no, sí le agradezco bastante, licenciada, porque sí se necesita tiempo para estar preparado. Sí, por supuesto. No, y vean, la verdad es que es una ventaja que ustedes tienen hoy en día. Ya hubiera querido yo, pero a veces cuando yo estudié por lo menos sí me tocaba que correr para estar a las 6 en punto, ¿verdad? Entonces, ustedes valoren mucho eso y a pesar de que están en línea, pregunten, porque a veces de verdad yo sé que cuesta poder tener la atención de 200 alumnos y que comprendan de esta forma virtual es un poco complicado, pero yo sí les insto, jóvenes, a que pregunten si tienen dudas, porque este curso es bien importante, es un título del que ustedes van a tener, ¿verdad? Del cual ustedes van a poder trabajar y el cual les va a dar de comer. Entonces, por favor, pongan mucha atención. Yo no quiero que ustedes algún día los llevo a ver ya ejerciendo esta hermosa profesión y que tengan problemas o que aparezcan ahí en el listado de inhabilitados. No me va a gustar, pues, porque por lo menos a mí no me gusta ver a los colegas que a veces aparecen ahí, ¿verdad? Y a veces solo fue porque, ay, se le pasó un día o se le olvidó. Entonces sí es un poco incómodo, porque recuérdense que toda esa información es de información pública, lo ven muchas personas. Entonces, este curso es muy importante, jóvenes, pónganle mucha atención. Y no sé si tienen otra duda, no sé si aclaré tu duda, Teodoro. Sí, ahí estamos, licenciada, muchas gracias. Muy amable. Disculpe, ¿y cuánto tiempo los inhabilitan? Hasta que, pues, ese listadito queda hasta el siguiente trimestre. Si ustedes, pues, en el transcurso del siguiente, que se finalice el siguiente trimestre, ustedes tienen que cumplir con esas obligaciones, pues entonces ya en el siguiente trimestre o en el siguiente listadito que sacan, pues ya no van a salir, ¿verdad? Porque ustedes ya han cumplido con esa obligación. Pero si no se cumple, ahí van a pertenecer durante ese listado.
Conozco a muchos colegas que a veces es por algún problema que tienen ay, vean, jóvenes, es que existen muchos casos, por eso es bien importante no prestar el protocolo es personal, eso es de ustedes, porque si ustedes se lo van a prestar a alguien para que realice un contrato o una escritura y ustedes no saben qué es lo que se está elaborando, entonces el problema ahí ya no va a ser para el otro abogado que les pidió prestado el protocolo, sino que el problema va a ser para ustedes como dueños del protocolo. Entonces ustedes tienen que ser un poco egoístas en este aspecto de no prestarlo, ¿verdad? Porque este curso, como les digo, ya en la práctica sí es bien delicado, entonces ustedes tienen que tener bien claros cuáles van a ser obligaciones previas y las obligaciones posteriores. Porque si ustedes no saben qué obligaciones van a tener después de realizar una escritura, pues ahí sí van a tener bastantes problemas, ¿verdad? Y no solo con sus clientes, sino que también en el colegio van a estar inhabilitados, ya no van a poder ejercer, etcétera. Entonces, yo los insto a que pregunten y ya van a ver el examen, les voy a dar el tiempo suficiente para que ustedes puedan responder. Por supuesto, con cámara encendida ese día del examen. Bueno, jóvenes, les deseo una feliz noche, los veo el día viernes. Si van a la feria, por favor, con cuidado. Gracias, licenciada. Siempre con precaución, nada en exceso. Que descansen y feliz noche y feliz feriado. Gracias, Gracias.